¿Cuándo te culparon tus papás por arruinar sus planes costosos? Cuando tenía 16 años. Terminé en la sala de urgencias después de que los perros de mis papás me atacaran mientras ellos estaban en una cata de vinos en el Valle de Guadalupe. Y, honestamente, viéndolo ahora, debí haberlo visto venir, porque la casa había sido un barril de pólvora durante semanas con todos esos animales metidos en nuestra casa de un solo piso y 3 recámaras, que nunca estuvo destinada a albergar a tantas criaturas. El rojo empapaba la gasa de mis brazos mientras el doctor cosía la peor mordida en mi hombro, esa que había rasgado mi camiseta y dejado un corte tan profundo que podía ver capas de tejido que no sabía que existían. Y cada tirón del hilo se sentía como un recordatorio de cómo mi vida se había convertido en esta extraña pesadilla de horarios de comida para perros y de separar peleas territoriales, en lugar de preocuparme por los exámenes de admisión y la fiesta de graduación, como una adolescente normal. Necesitamos contactar a tus padres de inmediato, dijo la enfermera de urgencias mientras examinaba las heridas punzantes que cubrían mis 2 antebrazos, sus dedos suaves pero clínicos mientras catalogaba cada herida con el ceño fruncido, lo que me decía que había visto negligencia antes, pero quizás no exactamente así. Están en un festival de vino, pero su teléfono se va directo a buzón de voz cuando están en la cata, expliqué, tratando de mantener la voz firme, aunque todo mi cuerpo temblaba por el bajón de adrenalina y el horror de ver mi propia sangre formar un charco en el piso de la cocina antes de que llegara la ambulancia. Ella me miró con esa expresión que había aprendido a reconocer con los años, la que decía: esto no es normal, pero yo me había vuelto tan insensible a lo anormal que apenas lo registraba. ¿No contestan en emergencias?, preguntó, su voz más aguda por la incredulidad. Dicen que las catas son tiempo sagrado y que nada debe interrumpir la experiencia del vino. Repetí sus palabras exactas. Palabras que había escuchado tantas veces que habían perdido todo significado, como un mantra que justificaba cada abandono y cada vez que los había necesitado, pero me mandaban directo al buzón de voz. La enfermera intentó llamar de todos modos, su mandíbula tensándose con cada tono que no era respondido, y negó con la cabeza después del 5.º intento, mirándome con una mezcla de lástima y algo más que no pude identificar. Quizás enojo en mi nombre, ese que yo nunca había aprendido a sentir por mí misma. Aún no saben del ataque porque acaba de pasar hace 1 hora, dije, recordando el caos de dientes y pelo y mis propios gritos mientras intentaba desesperadamente quitar a Diesel de encima de Thor, mientras el otro perro daba vueltas y luego se unía, atraído por el olor a sangre y el frenesí de la pelea. ¿Cuántos perros tienen?, preguntó el doctor mientras limpiaba otra herida, su voz cuidadosamente neutral de esa manera que tienen los profesionales médicos cuando intentan no mostrar alarma. Ahorita tenemos 9, pero la semana pasada teníamos 11. 2 fueron reubicados porque no dejaban de atacarse entre sí, dije, haciendo una mueca de dolor mientras el antiséptico ardía en la carne desgarrada. Él se detuvo a media puntada, la aguja suspendida en el aire entre nosotros, y observé su rostro procesar esta información. ¿9 perros? ¿En una casa?, repitió, como si necesitara escucharlo de nuevo para creerlo. Asentí, sintiendo el tirón de las puntadas ya completas en mi hombro. Mis papás tienen un rescate, excepto que no es oficial y en realidad no los rescatan. Solo ven perros bonitos en internet y los compran, expliqué, pensando en todas las noches que había visto a mi mamá revisar anuncios de cachorros en sitios web dudosos mientras tomaba su chardonnay, arrullando las fotos como si fueran zapatos que quería agregar a su colección. ¿Y quién cuida a 9 perros?, preguntó. Y pude escuchar la pregunta debajo de la pregunta. Yo, obviamente, ya que mis papás viajan 4 días a la semana por su blog de vinos, dije. Y las palabras sabían amargas al salir, como si finalmente estuviera escuchando lo demente que sonaba todo cuando lo decía en voz alta a alguien que no estaba ya viviendo en esta disfunción conmigo. El doctor y la enfermera intercambiaron miradas. Una de esas conversaciones silenciosas que los adultos tienen por encima de las cabezas de los niños. Y de repente me sentí expuesta, como si las luces fluorescentes del techo fueran reflectores que revelaban cada grieta en la fachada que había estado manteniendo. ¿Desde cuándo eres la cuidadora principal de estos animales?, preguntó el doctor con cuidado, sus manos deteniendo su trabajo. Desde que tenía 12 años y trajeron a casa los primeros 3 cachorros de un criador de traspatio, dije, recordando ese fin de semana en que mi vida entera cambió, cuando pasé de ser una niña que hacía tarea y jugaba fútbol a ser la gerente de perrera no remunerada de un hogar cada vez más caótico. ¿Y ahora tienes 16 y manejas a 9 perros sola?, preguntó la enfermera, su voz suave por la preocupación. Bueno, técnicamente 11. Si cuentas a los 2 que van a recoger mañana de un tipo en internet que vende híbridos de lobo, agregué. Y vi cómo la cara de la enfermera se ponía pálida. La enfermera literalmente jadeó, llevándose la mano a la boca. ¿Híbridos de lobo? Esos requieren permisos especiales y manejadores expertos, exclamó, rompiendo su compostura profesional. Sí, mis papás creen que solo son perros grandes y peludos y ya los nombraron Pinor y Grigio, dije. Y me habría reído de lo absurdo si no me estuvieran ardiendo los brazos de dolor, y si el peso de todo no me estuviera aplastando de repente en esta habitación estéril con estos 2 extraños que parecían preocuparse más por mi bienestar que mis propios padres. El doctor hizo una pausa antes de volver a abrir la boca,
y pude ver que elegía sus palabras con cuidado. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a la escuela sin tener que correr a casa para la hora de la comida de los perros?, preguntó. Traté de pensar, repasando mentalmente meses y meses de la misma rutina, el mismo pánico por llegar a casa antes de que los perros destruyeran algo o se lastimaran entre ellos. Quizás en primero de secundaria, antes de que tuviéramos a los perros del 4 al 6, dije, insegura. Aunque incluso eso se sentía generoso porque la responsabilidad se había ido acumulando gradualmente. Como el agua que sube tan lentamente que no te das cuenta de que te estás ahogando hasta que está sobre tu cabeza. ¿Y cuándo fue la última vez que saliste con tus amigas sin cancelar por una emergencia canina?, continuó, su voz suave pero insistente. El silencio se alargó demasiado mientras intentaba recordar una sola vez en la memoria reciente en la que hubiera podido ser simplemente una adolescente, en la que no hubiera tenido que enviarles a mis amigas alguna excusa de por qué no podía ir al cine o al centro comercial o a la fiesta de cumpleaños de alguien, porque tenía que llegar a casa a darles de comer a los perros o separar una pelea o limpiar el desastre que habían causado. ¿Cuándo dormiste por última vez toda la noche sin interrupciones por peleas o limpiar accidentes?, agregó la enfermera, y sentí que se me acumulaban las lágrimas detrás de los ojos porque la respuesta era nunca, nunca dormía toda la noche. Había olvidado lo que se sentía despertar naturalmente en lugar de con gruñidos o chillidos o el sonido de algo caro siendo destruido. Sentí un nudo en la garganta, mi pecho oprimiéndose con emociones que había estado reprimiendo durante años. Los perros necesitan horarios y entrenamiento y yo soy la única que se molesta, logré decir, mi voz quebrándose en la última palabra. Mija, dijo la enferma suavemente, acercando un banco para sentarse a la altura de mis ojos. Tú no eres una entrenadora profesional. Eres una niña que necesita puntadas por tratar de separar animales peleando. Y la amabilidad en su voz rompió algo dentro de mí que había estado manteniendo unido con pura y terca determinación. Fue entonces cuando entró el de control animal y mi corazón se detuvo. Literalmente sentí que se paralizaba en mi pecho porque sabía lo que esto significaba. Sabía que este era el momento en que todo cambiaba. Recibimos un reporte de un ataque de perro peligroso involucrando a una menor, dijo el oficial. Su uniforme e insignia haciendo que todo fuera repentinamente muy real y muy serio. Los perros no son peligrosos, solo están estresados y sin entrenar y encerrados en un espacio muy pequeño y alimentados inconsistentemente y nunca hacen ejercicio y... Me oí a mí misma dando excusas, las mismas excusas que les había estado dando a los vecinos y maestros y a cualquiera que cuestionara nuestra situación. Y me detuve porque sonaban huecas incluso para mis propios oídos. El oficial sacó su tableta, su expresión profesional pero no cruel. ¿Cuántos animales hay en la propiedad?, preguntó, con el lápiz óptico listo. 9 perros, que van desde los 7 hasta los 41 kilos, respondí, pensando en la pequeña Daisy, la mezcla de terrier, hasta Bruno, el mastín que ocupaba la mitad del sillón. ¿Tienen licencia?, continuó marcando casillas. Negué con la cabeza sabiendo que cada respuesta cavaba el hoyo más profundo. ¿Vacunados?, preguntó. Algunos de ellos tal vez, pero no sé dónde guardan mis papás los registros, si es que existen, admití, recordando mis búsquedas frenéticas en su desorganizado archivero cada vez que alguien preguntaba. ¿Esterilizados?, continuó con su lista. Solo 2. Porque mi mamá piensa que es cruel quitarle su hombría, aunque 3 de las hembras ya han tenido cachorros. Dije, avergonzándome de lo ridículo que sonaba, de cómo mi madre había usado exactamente esas palabras mientras yo le rogaba que fuera responsable. Él escribía furiosamente, su lápiz golpeando rápidamente la pantalla. ¿Algún incidente de mordedura previo?, preguntó sin levantar la vista. Bueno, estuvo lo del cartero y el niño del vecino y ese corredor. Pero mis papás dijeron que esos no contaban porque nadie presentó cargos, dije de golpe, viendo cómo sus cejas se alzaban más con cada incidente que mencionaba. Mi papá irrumpió por la puerta apestando a merlot y furia, su cara enrojecida por el vino y el enojo, su costosa camisa de botones ligeramente desfajada de una manera que normalmente lo mortificaría, pero que ahora solo lo hacía ver desaliñado y borracho. ¿Qué diablos hiciste que requirió que nos fuéramos de una cata exclusiva de $16 exigió, sin siquiera mirar mis heridas, sus ojos ardiendo de furia por la inconveniencia que había causado. Mientras mi mamá entraba detrás de él, tambaleándose ligeramente sobre sus tacones y agarrando su bolso de diseñador como un escudo, levanté mis brazos vendados, la gasa blanca ya mostrando manchas rojas que se filtraban. Diesel y Thor se pelearon por la comida, y cuando traté de separarlos, los otros perros se unieron, expliqué, mi voz pequeña, preparándome ya para la culpa que sabía que vendría. El fuego ardía en sus ojos, esa mirada que había visto 1000 veces cuando lo había decepcionado, lo cual era frecuente. Mocosa estúpida, ¿tienes idea de lo vergonzoso que fue que nos llamaran para sacarnos de la gran cata?, gruñó, y me sentí encoger, haciéndome más pequeña, como siempre hacía bajo su ira. Señor, su hija tiene más de 30 mordeduras que requieren atención médica, interrumpió el doctor, su voz dura con ira apenas contenida en mi nombre. Está siendo dramática, como siempre. Y probablemente los provocó de alguna manera, dijo mi papá con desdén, agitando la mano como si mis heridas fueran una inconveniencia, una actuación, algo que yo había fabricado para llamar la atención. Señor, tengo la obligación de reportar esto. El oficial dio un paso adelante, su presencia de repente más imponente.
9 perros sin licencia y sin vacunas en una casa con una menor como única cuidadora constituye negligencia y puesta en peligro. Mi papá ignoró al oficial por completo, su atención fija en mí, y se me echó encima como si yo fuera el problema, como si yo fuera quien había creado esta situación. Esos perros valen miles de pesos, gritó, su voz resonando en las paredes del hospital. Papá, necesité 14 puntadas y una vacuna contra el tétanos, dije, mi voz quebrándose, tratando de hacer que me viera. Que realmente me viera por una vez. Él gruñó, su rostro contorsionándose de rabia y algo más feo. ¿Tienes idea de lo que esta visita a urgencias le costará a nuestro seguro? El oficial cerró su tableta con un chasquido decisivo que cortó la tensión. Todos los animales serán retirados mientras dure la investigación, y se les prohibirá adoptar cualquier animal por un mínimo de 5 años, dijo con firmeza. Y pensé que ese sería el final. Actualización. El hospital me dejó internada esa noche en observación porque al doctor le preocupaba una infección por las mordidas profundas, y me quedé despierta mirando el techo mientras mis papás me mandaban mensaje tras mensaje furioso sobre cómo les arruiné el fin de semana y los avergoncé frente al oficial de control animal. Las enfermeras me revisaban cada 2 horas, tomándome la temperatura y examinando las vendas, y podía notar por sus expresiones cuidadosas que habían leído las notas del caso sobre lo que estaba sucediendo en casa. Carmen Hernández, del DIF, apareció a las 7 de la mañana, antes de que mis papás pudieran llevarme a casa, presentándose con un rostro amable pero serio que me dijo que esto estaba sucediendo de verdad. Me hizo preguntas sobre mi rutina diaria con los perros, mi asistencia a la escuela, cuándo fue la última vez que dormí una noche completa, y vi cómo su rostro se preocupaba más con cada respuesta que daba. La trabajadora social del hospital arregló que me dieran de alta bajo la custodia temporal del DIF en lugar de irme a casa con mis papás. Y mi papá perdió el control por completo en el pasillo, gritando sobre el abuso del gobierno y amenazando con demandas mientras mi mamá lloraba diciendo que yo estaba destrozando a la familia. Carmen mantuvo la calma y explicó que me quedaría con ella y su esposo, Benito, por unos días mientras completaban la investigación en mi casa, y sentí esta extraña mezcla de alivio y culpa que me revolvió el estómago. Benito Hernández me recogió del hospital en su camioneta familiar, platicando amablemente sobre cosas sin importancia mientras yo sostenía mis papeles de alta e intentaba no llorar. Su casa era tranquila y limpia, con solo un viejo Golden Retriever que dormía en una cama para perros en un rincón. Y ver eso me hizo darme cuenta de lo loca que había sido mi vida. Dormí 14 horas seguidas en el cuarto de huéspedes, despertando confundida porque no había perros peleando y nada estaba destruido y nadie me necesitaba. Carmen me preparó el desayuno y no hizo preguntas indiscretas. Solo me dijo que estaba a salvo ahí, y que resolveríamos todo un paso a la vez. Control Animal terminó de sacar a los 9 perros de la casa de mis papás durante los siguientes 2 días. Y mi mamá me llamó sollozando sobre lo vacía que se sentía la casa y cómo pude hacerles esto. Sentí una culpa terrible, aunque sabía que yo no causé esto. Solo salí lastimada lo suficientemente grave como para que la gente finalmente notara lo que estaba pasando. A mis papás les prohibieron formalmente adquirir nuevos animales y recibieron multas por múltiples violaciones, incluyendo animales sin licencia, falta de vacunación y poner en peligro a una menor. La compra del híbrido de lobo se bloqueó cuando Control Animal contactó al vendedor en internet y le explicó la situación. Y mi papá me dejó un mensaje de voz llamándome maldita mocosa malagradecida que destruyó sus sueños. Carmen me hizo una entrevista formal sobre mi situación de vida, y le conté todo. Los 4 años de ser la única cuidadora, la escuela y las amistades perdidas, el agotamiento constante, los incidentes de mordidas anteriores que mis papás ocultaron. Ella lo grabó todo cuidadosamente. Y vi cómo su máscara profesional se deslizaba un par de veces cuando describí incidentes particularmente malos. 3 días después de mudarme con los Hernández, Carlos Becerra, el vecino de al lado, contactó a Carmen directamente para dar su testimonio sobre lo que había visto durante años. Le contó sobre los ladridos constantes a todas horas, el abandono visible de la propiedad con heces de perro acumulándose en el patio, mis papás yéndose por días enteros mientras yo estaba claramente sola manejando todo. Dijo que se arrepentía de no haber llamado antes, especialmente después de que me vio tratando de separar una pelea de perros en el patio trasero hacía 6 meses, y me habían tirado al suelo con fuerza. Su declaración incluía fechas e incidentes específicos que había documentado, veces que me había escuchado gritarles a los perros que dejaran de pelear, mañanas en que me había visto irme a la escuela luciendo exhausta con rasguños visibles en los brazos. Regresé a la escuela después de una semana de ausencia, y todos miraban mis brazos vendados mientras caminaba por los pasillos. Los rumores ya se habían extendido sobre el ataque del perro y la participación del DIF, y escuché susurros siguiéndome entre clases. La orientadora, Lasra Franco, me llevó a su oficina durante el almuerzo, cerrando la puerta suavemente detrás de nosotras. Me dijo que su puerta siempre estaba abierta, que podía ir a sentarme a su oficina cuando necesitara un espacio tranquilo, y casi lloro porque ningún adulto en la escuela me había visto realmente antes. Ella ya había hablado con mis maestros sobre lo que pasó y arregló que me dieran extensiones en las tareas. Y por primera vez alguien en la escuela realmente estaba ayudando, en lugar de solo marcarme como ausente. 2 días después, Carmen me llevó a mi primera cita de terapia con una consejera que trabajaba con casos de trauma familiar y negligencia. Me senté allí insistiendo tercamente en que estaba bien, que había manejado todo bien, que otros niños la pasaban peor. La terapeuta señaló amablemente que ser la única cuidadora de 9 perros a los 12 años no estaba bien,
que faltar a la escuela constantemente no era normal, que ser atacada tratando de separar peleas de perros no era algo con lo que debería haber tenido que lidiar. Salí enojada y a la defensiva, no lista para admitir lo mal que estaba todo, porque eso significaba enfrentar cuánto me habían fallado mis padres. Mis papás solicitaron una visita supervisada que Carmen organizó en la oficina del DIF la semana siguiente. Pasaron la hora entera tratando de convencerme de que les dijera a todos que exageré, que quería volver a casa, que podríamos ser una familia de nuevo si tan solo cooperaba con ellos. Los vi actuar preocupación y amor para el beneficio de Carmen, mientras sus ojos me decían que los había traicionado, y me di cuenta de que nunca verían realmente lo que hicieron mal. Seguían diciendo que los perros ya no estaban, así que todo sería diferente, pero no entendían que los perros eran solo un síntoma de sus problemas más grandes. Benito se sentó conmigo una noche después de cenar y me dijo amablemente que habían encontrado algo durante la investigación. Me mostró estados de cuenta bancarios que Carmen había obtenido por vías legales. Estados de cuenta de mi fondo para la universidad. La cuenta que debería haber tenido más de $800 tenía $6.2. Mis papás habían estado usando mi fondo universitario para pagar sus viajes de blog de vinos y las compras de perros durante años. Sentí que algo se rompía dentro de mí porque me habían robado mi futuro para financiar sus pasatiempos. Y nunca me dijeron que estaban tomando el dinero. 2 semanas después de que se llevaron a los perros, mi mamá comenzó a enviarme fotos de una camada de cachorros que encontró en línea. Los mensajes decían lo lindos que eran y cómo podríamos empezar de nuevo con solo 1 o 2 perros bien entrenados esta vez. Miré mi teléfono con incredulidad porque ella genuinamente no entendía que tenían un problema o que se les había prohibido tener animales. Tomé capturas de pantalla de todo y se las envié a Carmen de inmediato. Carmen presentó un informe sobre el intento de mis padres de violar la prohibición de animales, y el juez emitió una severa advertencia de que cualquier intento adicional resultaría en cargos criminales. Mi papá me envió un correo electrónico furioso al día siguiente culpándome por meterlos en más problemas, llamándome desagradecida después de todo lo que habían sacrificado para criarme. El correo electrónico continuaba por párrafos sobre cómo les había arruinado la vida y destruido su reputación en la comunidad. Franco notó que estaba teniendo dificultades en clase y problemas para concentrarme, así que arregló que me dieran extensiones en las tareas y trabajos de recuperación por todos los días que había faltado. Se coordinó con mis maestros, quienes fueron sorprendentemente comprensivos una vez que supieron la situación real en lugar de solo ver mis ausencias. Por primera vez desde la secundaria, pude concentrarme en la tarea sin preocuparme constantemente por qué estaba destruido en casa o qué perros estaban peleando. El licenciado Molina, un abogado de oficio asignado para representar mis intereses en los procedimientos judiciales, se reunió conmigo en la oficina del DIF para explicarme mis derechos y opciones. Fue directo sobre el proceso, diciéndome que el tribunal decidiría si era seguro para mí regresar a casa y que mi voz importaba en esta decisión. Se sintió extraño porque a mis papás nunca les había importado mi opinión sobre nada, pero ahora un juez realmente escucharía lo que yo quería. La audiencia preliminar ocurrió 3 semanas después de mi visita al hospital y tuve que testificar sobre mi vida diaria con los perros, mientras mis papás se sentaban al otro lado de la sala mirándome como si los hubiera traicionado. Describí los horarios de alimentación, las peleas constantes, la limpieza de 9 perros, los años de ser responsable de animales que nunca quise. La jueza revisó toda la evidencia. Mis registros médicos que mostraban más de 30 mordeduras, los informes de control animal documentando las violaciones, el testimonio del vecino Carlos sobre la negligencia, los estados de cuenta bancarios que mostraban mi fondo universitario agotado. Ordenó a mis papás completar clases de crianza, manejo de la ira y una evaluación psicológica antes de que la reunificación pudiera siquiera considerarse, y fijó otra fecha de audiencia para dentro de 3 meses para revisar su progreso. Mis papás terminaron sus clases de manejo de la ira y crianza ordenadas por el tribunal durante las siguientes 6 semanas, pero se presentaban a cada visita supervisada en la oficina del DIF quejándose de lo injusto que los estaba tratando todo el sistema. Se sentaban frente a mí en la sala de reuniones estéril con Carmen tomando notas en la esquina y pasaban la hora entera hablando de cómo estaban siendo perseguidos por amar demasiado a los animales, en lugar de preguntar cómo estaba sanando mi hombro o si estaba durmiendo mejor. Mi mamá trajo impresiones de artículos en línea sobre héroes de rescate de animales y seguía deslizándolos sobre la mesa como evidencia de sus buenas intenciones, mientras mi papá despotricaba sobre el abuso del gobierno y cómo el DIF destruye familias. Carmen documentaba todo en su laptop, sus dedos moviéndose constantemente sobre las teclas mientras mis papás se hundían más con cada palabra, y yo los veía actuar preocupación mientras sus ojos permanecían fríos y enojados. Ni una sola vez dijeron que lamentaban mis heridas o reconocieron que tal vez 9 perros en una casa pequeña con una adolescente como única cuidadora estaba mal. Comencé a entender durante esas visitas que querer que alguien cambie y que realmente sea capaz de cambiar eran cosas completamente diferentes. Valeria Langley me envió un mensaje en Instagram 3 semanas después de mi llegada con los Hernández, diciendo que escuchó lo que pasó a través de gente de la escuela y preguntando si quería que nos viéramos. Me temblaban las manos al leer su mensaje porque Valeria era mi mejor amiga en primero de secundaria,
antes de que la situación de los perros explotara y yo desapareciera de la vida de todos, y tenía miedo de que me juzgara o pensara que era patética por dejar que las cosas empeoraran tanto. Nos vimos en la cafetería cerca de la escuela un sábado por la mañana y entré esperando incomodidad, pero ella se levantó de su mesa y me abrazó fuerte antes de que pudiera sentarme. Me dijo que me había extrañado y que se había preguntado durante 2 años por qué simplemente me desvanecí de su vida. Dejé de contestar mensajes y rechacé cada invitación hasta que finalmente dejó de preguntar. Traté de explicarle sobre los perros y las emergencias constantes y nunca tener tiempo para nada, pero me interrumpió y dijo que ahora entendía y deseaba haber presionado más para averiguar qué estaba mal. Lloré allí mismo en la cafetería con otros clientes mirando, porque había olvidado lo que se sentía tener una amiga de verdad, lo que era cuando a alguien realmente le importabas en lugar de solo necesitarte para manejar su caos. Los Hernández me dejaron quedarme con ellos durante 2 meses completos mientras el proceso judicial se alargaba, y me trataron como a una persona real en lugar de una carga con la que estaban atrapados. Carmen me preguntaba sobre mi día cuando llegaba de la escuela y me ayudaba con la tarea en la mesa de la cocina, y Benito me incluía en las cenas familiares donde hablábamos de cosas normales como películas y planes de fin de semana. Su hija Elisa era 1 año menor que yo y me enseñó cómo simplemente ver la televisión sin saltar cada 5 minutos escuchando peleas de perros. Cómo dormir hasta después de las 6 de la mañana los sábados sin sentirme culpable por los horarios de alimentación. Elisa me mostró sus fotografías de la clase de arte y me invitó a sus partidos de fútbol y me presentó a sus amigas como si fuera normal que una niña de acogida apareciera de repente en su vida. Aprendí cómo se veía la estabilidad, lo que se sentía vivir en un lugar tranquilo donde los adultos realmente ejercían la paternidad en lugar de descargar todo en su hija mientras perseguían sus pasatiempos. Las evaluaciones psicológicas ordenadas por el tribunal llegaron en gruesos sobres manila que Carmen revisó conmigo en su oficina. El informe del psicólogo decía que mi papá mostraba rasgos de personalidad narcisista con poca introspección sobre el impacto de su comportamiento en los demás, y mi mamá tenía trastorno de acumulación específicamente relacionado con animales, con patrones de adquisición compulsiva que no podía controlar. Ambas evaluaciones notaron una conciencia mínima de cómo sus elecciones me afectaban y el psicólogo recomendó no proceder con la reunificación sin un tratamiento intensivo a largo plazo que abarcara al menos 18 meses. El abogado de mis papás envió una respuesta rechazando los hallazgos e insistiendo en que no necesitaban terapia porque ellos no eran el problema. Yo solo era una adolescente dramática que exageraba las responsabilidades familiares normales. Carmen me mostró su respuesta y vi que mis papás nunca iban a admitir que hicieron algo mal. Nunca iban a obtener la ayuda que necesitaban porque genuinamente creían que estaban bien y que todos los demás estaban locos. 4 meses después de la visita al hospital estaba sentada en la oficina de Lasra Franco durante el periodo de almuerzo haciendo trabajo de recuperación cuando ella cerró su libro de calificaciones y me preguntó qué quería yo por realmente para mi vida. No lo que la corte quería o mis papás querían o el DIF recomendaba, sino lo que yo quería. Y la pregunta me tomó por sorpresa porque ningún adulto me había preguntado eso antes. Me quedé sentada pensando en la pregunta mientras Lasra Franco esperaba pacientemente y me di cuenta de que quería terminar la preparatoria sin crisis constantes. Quería ir a la universidad y estudiar algo que me importara. Quería tener amigos e ir a los partidos de fútbol americano y hacer cosas normales de adolescente. Le dije a Lasra Franco que no quería volver a ser la gerente de perrera no remunerada y el saco de boxeo emocional de mis papás. No quería sacrificar todo mi futuro manejando su disfunción mientras ellos viajaban para catas de vino e ignoraban cada problema que creaban. El leak. Molina se reunió conmigo la semana siguiente para ayudarme a escribir una declaración para el tribunal, explicando por qué no me sentía segura volviendo a casa. Nos sentamos en una sala de conferencias en su oficina y él hacía preguntas mientras yo hablaba y él escribía todo en su laptop, organizando mis pensamientos dispersos en párrafos claros. Le dije que mis papás no habían mostrado un cambio genuino, que todavía me culpaban por todo, que se negaban a recibir ayuda real y que yo necesitaba estabilidad para terminar la escuela y prepararme para la universidad. El leak. Molina imprimió la declaración y me hizo leerla y hacer cambios hasta que dijera exactamente lo que necesitaba decir. Luego practicamos leyéndola en voz alta porque tendría que presentarla ante la jueza. Mi voz tembló las primeras veces, pero el leak. Molina fue paciente y al final pude terminarla sin llorar, y me dijo que era valiente por alzar la voz por mí misma. La audiencia final ocurrió un martes por la mañana y me senté en la mesa junto al leak. Molina mientras mis papás y su abogado se sentaban al otro lado de la sala, mirándome con odio como si yo fuera el enemigo. La jueza revisó toda la evidencia nuevamente, incluyendo las evaluaciones psicológicas, mi declaración, los informes de Carmen documentando la falta de progreso de mis padres y los registros médicos originales del hospital. Les preguntó a mis papás directamente si entendían por qué su hogar no era seguro para mí, y mi papá se lanzó en un discurso sobre persecución gubernamental mientras mi mamá lloraba diciendo que yo estaba destrozando a la familia. La jueza los interrumpió y dijo que había escuchado suficiente, que la reunificación no era lo mejor para mí dada su continua negación y falta de introspección, y ordenó que permaneciera en cuidado de acogida, con el DIF, hasta terminar la preparatoria, con visitas supervisadas únicamente. Mis papás se levantaron de inmediato y salieron furiosos hacia la salida, y mi papá se volteó para gritar que estaba muerta para ellos,
que nunca querían volver a verme. Y dolió escuchar esas palabras, pero también se sintió como un permiso para dejar de esperar que mágicamente se convirtieran en los padres que necesitaba. Carmen y Benito pidieron hablar conmigo en privado después de la audiencia y nos sentamos en una habitación tranquila al final del pasillo del tribunal. Me explicaron que habían sido aprobados como un hogar de acogida a largo plazo y me preguntaron si quería quedarme con ellos en lugar de mudarme a la casa de un extraño. Y dije que sí antes de que terminaran la pregunta, porque me habían mostrado cómo eran los adultos estables y que brindan apoyo. El papeleo tardó 3 semanas en procesarse, pero luego fue oficial, con firmas y sellos de la corte haciéndolo real, y tenía un lugar seguro donde vivir donde nadie esperaba que sacrificara mi vida entera manejando el caos y la disfunción de alguien más. Empecé a ponerme al día en todo lo que me había perdido una vez que dejé de estar constantemente exhausta y manejando crisis. Me uní al club de fotografía de la escuela en el que estaba Elisa y aprendí a usar el cuarto oscuro. E iba a los partidos de fútbol americano los viernes por la noche con Valeria y sus amigas. Dormía noches enteras sin despertarme por peleas de perros o destrozos, y mi cuerpo lentamente dejó de estar en alerta constante esperando la próxima emergencia. Mis calificaciones subieron de pasar de panzazo a sacar principalmente 8 y 9 en 2 meses. Y mis maestros seguían comentando lo diferente que me veía, más despierta y presente y participativa en clase, en lugar de solo sobrevivir cada día. Mis papás mantuvieron el contacto a través de visitas supervisadas cada pocas semanas en la oficina del DIF. Pero nada cambió en cómo veían la situación. Seguían insistiendo en que no hicieron nada malo y que yo estaba siendo dramática sobre cosas familiares normales, que otros niños tenían tareas y responsabilidades. Entonces, ¿qué me hacía tan especial? Dejé de tratar de hacerles entender y comencé a aceptar que nunca iban a ser los padres que merecía. Y eso era triste. Pero no era mi culpa ni mi responsabilidad arreglarlos. Franco me llamó a su oficina una tarde con una pila de folletos de universidades y solicitudes de becas extendidas sobre su escritorio. Ya había destacado programas que ofrecían becas completas para jóvenes en el sistema de acogida e impreso información sobre el vale de capacitación educativa que podría darme hasta $100 al año para gastos escolares. Me quedé sentada mirando los papeles porque había asumido que la universidad estaba completamente fuera de discusión después de que mis papás vaciaron mi fondo, pero Franco seguía señalando diferentes programas y explicando cómo mi estatus de acogida en realidad me calificaba para recibir ayuda que la mayoría de los chicos no podían obtener. Pasamos 3 horas revisando sitios web y llenando solicitudes preliminares para escuelas con buenos programas de trabajo social, porque seguía pensando en cómo tal vez podría ayudar a otros chicos atrapados en situaciones como la mía, chicos que necesitaban que alguien realmente viera lo que estaba sucediendo. Franco me ayudó a escribir mi ensayo personal sobre los perros y la negligencia, y cómo me enseñó que a veces el sistema funciona cuando la gente finalmente presta atención, y solo lloró un poquito cuando leyó mi primer borrador. 6 meses después de que terminé en el hospital con 30 mordeduras, estaba sentada en la sala de los Hernández haciendo tarea con Elisa mientras su viejo Golden Retriever roncaba en su cama, y todo se sentía surrealista en lo normal que era. Mis calificaciones habían subido a casi puros 10 porque realmente podía concentrarme en clase en lugar de preocuparme por qué perros estaban peleando o qué estaban destruyendo en casa. Valeria y yo íbamos a los partidos de fútbol los viernes por la noche. Me uní al club de fotografía e iba a los partidos de fútbol de Elisa, y hacía todas las cosas aburridas y regulares de adolescente que me había perdido durante 4 años. Las cicatrices en mis brazos se estaban desvaneciendo a líneas rosa pálido que ya no me molestaba encubrir porque solo eran prueba de lo que pasó. Prueba de que sobreviví y salí, y que la gente finalmente vio. Tenía un lugar estable donde vivir con adultos a los que realmente les importaba si desayunaba y hacía mi tarea y dormía lo suficiente. Las cartas de aceptación de la universidad comenzaron a llegar en marzo y me aceptaron en 3 escuelas con paquetes de ayuda financiera que cubrirían casi todo. Mis papás todavía se presentaban a las visitas supervisadas cada pocas semanas insistiendo en que no habían hecho nada malo, pero yo había dejado de tratar de hacerles entender porque ahora tenía mi propio futuro en el que concentrarme.